Mis hermanos muy amados, que la gracia y el amor infinito de Dios esté en cada una de sus vidas, sus corazones, la fuerza del Espíritu Santo les acompañe siempre. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día sábado. Que sea el Señor quien ilumine nuestra mente y nuestro corazón y así podamos guardar su palabra, alegrarnos en poder llevarla a la práctica. Tomemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 14 de los versos 1 al 12. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un dicho entre las personas mayores, un dicho popular que hemos escuchado es que el pecado es cobarde. El pecado es cobarde. Pues ciertamente Herodes, siendo un hombre tan poderoso, mandó a tomar prisionero a Juan el Bautista. Primero, porque Juan el Bautista estaba denunciando su pecado, y el pecado de Herodes en ese momento era el adulterio, porque él había tomado por mujer a la esposa de su hermano Felipe, nos dice hoy la palabra de Dios. Pues cuando llega Jesús realizando milagros, signos, prodigios, Herodes escucha hablar de él y se llena de temor impresionantemente, porque dice: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, yo lo mandé matar, pero ha resucitado. Hermanos amados, la persona que actúa mal nunca va a tener paz en su corazón. Aunque sea una persona poderosa en esta tierra, Herodes era muy poderoso, pero siente temor porque ha actuado mal. Y las consecuencias del pecado sabemos que son la muerte. Tanto la muerte, tantas veces para el inocente, a manos del poderoso que se aprovecha de su poder y comete la injusticia, pero la muerte peor es para ese poderoso o para aquella persona que actúa mal. Herodes, lleno de temor, pues recuerda lo que él hizo. Dice: yo mandé encarcelar a Juan el Bautista. Cuando hablamos de Juan el Bautista, estamos reconociendo en él un hombre justo, el enviado por Dios, aquel que venía a preparar el camino para el Señor, que decía: allanen los senderos, conviértanse, llamaba la conversión. Muchos creyeron en la palabra de Juan y se convirtieron. Pero en este caso también nos damos cuenta de un hombre, de una mujer, que no escucharon la palabra de Dios, que no prepararon su camino a la llegada del Salvador, que por el contrario arremeten contra aquel que les es enviado, es decir, Juan el Bautista. Hermanos amados, es que el justo siempre va a resultar incómodo para el pecador, porque el testimonio del justo es un testimonio que ya está denunciando la maldad de otros, y más cuando vivimos nuestro ser profetas. Ese profetismo lo hemos recibido desde nuestro bautismo para anunciar la verdad de Dios y para denunciar el pecado. Esa es una obra que Dios nos
ha encomendado, nos ha confiado. Hoy en día, hermanos, hay algo tan grave que se llama la indiferencia, donde uno le escucha decir a muchas personas que dicen ser buenas, incluso cristianos, católicos, creyentes, que van a decir, no, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida, yo no me meto en la vida de nadie porque yo prefiero evitarme problemas y llevar una vida tranquila. Hoy les recuerdo, delante del Señor, conforme a su palabra, que por la verdad murió Cristo, por la verdad murió Juan el Bautista y por la verdad estamos llamados a vivir todos. Y vivir en la verdad no es ser aquellos que nos callamos ante las situaciones, ante lo que vemos mal, que nos quedamos callados por evitarnos problemas aparentemente. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, preferimos ese silencio antes de decir es que me voy a ganar un problema con mi amigo si le digo que está actuando mal? Es que de pronto mi hijo se va a enojar conmigo si yo le digo que está actuando mal, entonces mejor me quedo callado y ya, en silencio, y así vivo más tranquilo y mejor. Hermanos, el Señor nos ha dicho, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre de los cielos, me avergonzaré de Él. Y nos dice en su palabra que nosotros no podemos ser aquellos que callamos la verdad, que no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Y nos ha dicho Jesús que una ciudad en lo alto de una montaña no se puede esconder, que una vela encendida, un candil, una lámpara no se puede meter debajo del celemín, no la podemos dejar por allá debajo de la cama o debajo del nochero, sino que esa luz es para que ilumine a los que están en tinieblas. Así brille su luz, dice el Señor, y esa luz es la verdad de Dios, como lo vemos en Juan el Bautista. Juan, ¿qué necesidad tenía de ganarse un problema con el rey en ese momento y con su mujer que era Herodías? Pero él prefirió estar firme en la verdad y le decía, no te está permitido vivir con la mujer de tu hermano. Le denunció el adulterio y esto le talló tanto al rey que lo tomó prisionero. ¿Cómo sería el odio? El odio también de Herodías, la mujer que tenía en ese momento Herodes. Estaba buscando la ocasión para matarlo. Y nos damos cuenta también cómo alguien que se deja seducir por el mal comete los crímenes más grandes de todos. En ese momento, cuando estaba cumpliendo años Herodes y danzó la hija de su mujer en ese momento, entonces gustó tanto ese baile que le va a decir a esta jovencita, yo te daré lo que tú me pidas en este momento. Se dejó llevar por la pasión, por la sensualidad. Y allí es donde el pobre Juan el Bautista va a morir. Tráeme en una bandeja la cabeza de Juan, instigada por su madre, nos dice hoy el Evangelio. Miren cómo el pecado lleva a las injusticias. Y miren cómo la maldad quiere callar la verdad, pero esto será algo imposible, porque ese pecado fue descubierto y Herodes tuvo que cargar con ello también, lleno de temor, pensaba que Juan había resucitado. Queridos hermanos, hoy el Señor en su palabra nos está llamando a vivir en la verdad, a no tener miedo. Aun cuando tengamos que ganarnos problemas a causa del nombre de Cristo, no tengamos miedo, porque el Señor saldrá a nuestra defensa. Juan el Bautista perdió la cabeza en ese momento, murió decapitado. Pero los responsables de este crimen, de este asesinato, Herodes, Herodías, fueron los que se llevaron la peor parte de todas. Hermanos amados, el justo, en su justicia, en su fidelidad a Dios, tendrá paz. Juan el Bautista estaba en la cárcel y encadenado, pero era libre. Herodes estaba libre aparentemente, tenía mucho poder, pero era el esclavo. Y esta es la realidad más grande, el pecado hace esclavos. A la persona justa, a la persona que ama a Dios, aunque esté encadenado en una cárcel a oscuras, allí en lo más profundo, lo más recóndito, ese justo es libre a los ojos de Dios. Y en el momento que murió, ahí en realidad es que empezó su libertad plena. Mientras que el rey, aunque coma en unos platos de oro, en unas copas preciosas de plata u oro, es un esclavo, hermanos.
y cuanto más sometido esté a los vicios de este mundo, y lo vemos en Herodes, es mucho más esclavo. No nos dejemos confundir, no nos engañemos. Pidámosle al Señor nos regale hoy la libertad para actuar siempre en rectitud de intención, no tener miedo a defender la verdad, porque en la verdad está nuestra vida, la verdad es Cristo nuestro Señor. Denunciemos también el pecado de nuestros hermanos por misericordia, compasión. Hay muchos que van hacia el abismo porque no saben el camino que están recorriendo y nosotros debemos decirlo, cumpliremos con ello. El Señor también nos ha dicho en su palabra que si nuestro hermano está actuando mal y nosotros no le denunciamos su pecado y se pierde, seremos responsables de la muerte del hermano. Si le denunciamos su pecado y él no se arrepiente, dice el Señor, por su pecado se perderá, pero tú habrás salvado tu vida. Que no seamos aquellos que callan la verdad de Dios por vergüenza, por temores, por respetos humanos. Recuerden que Dios debe estar en el primer lugar en nuestro corazón y es a quien debemos obedecer. Que Él nos dé la gracia de permanecer en la fidelidad, de caminar siempre en su presencia y que nada ni nadie nos aparte de su infinito amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor Jesús pueden permanecer en la paz de Dios.